Es la predicación correspondiente al domingo 3 de diciembre de 2023 de la Iglesia Cristiana Cristo Viene de Algeciras. En el pasaje de esta mañana para la predicación es el libro del profeta Jeremías, capítulo 33, versículos 10 al 18. Comenzamos en esta mañana el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación, de reflexión y de esperanza por la llegada del Rey que viene a nosotros. El Rey aún no está aquí, todavía no ha llegado. Ese es el periodo del ya, pero todavía no, de lo que ya ha empezado, pero todavía está por consumar. Se hace especialmente palpable y presente en este tiempo de Adviento. Lo que siempre me llama la atención de las promesas que encontramos en el Antiguo Testamento sobre el Mesías, es decir, el Rey ungido de Dios, es que no son expectativas abstractas, caídas del cielo, como si no tuvieran nada que ver con la tierra. La salvación en la Biblia nunca es así, no hablamos nunca de una salvación abstracta, ajena a nosotros, sino de una salvación siempre encarnada. Todo lo contrario, todas las promesas sobre el Mesías tienen un contexto concreto y muy particular. En el texto de hoy, la palabra de Dios llega por medio del profeta Jeremías. Al comienzo del libro, que lleva su nombre, se nos dice: le llegó a Jeremías la palabra de Dios en tiempos de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, el año 13º de su reinado. También le llegó en tiempos de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el final del año undécimo de Sedequías, o Sedecías, depende de las traducciones, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la deportación de Jerusalén en el mes quinto. Son los versículos 2 al 3 del capítulo 1 de este libro. Por tanto, Jeremías tuvo su ministerio profético durante el gobierno de 3 reyes: Josías y sus 2 hijos, Joaquín y Sedecías, hasta llegar a la deportación de Babilonia en el 587 a.C., cuando termina el libro. El libro termina precisamente en ese momento. Así que Jeremías fue contemporáneo de Josías, que estuvimos viendo la semana pasada una parte de su historia. Concretamente, la palabra de Dios llegó a Jeremías en el 13º año, como hemos leído, del reinado de Josías, o lo que es lo mismo, en el año 627 antes de Cristo, 7 siglos antes de Jesús. Es decir, que hacía un año desde que Josías iniciara sus reformas en Jerusalén, cuando se encontró el libro de la ley, que esto fue lo que vimos la semana pasada. En Jeremías capítulo 33, versículo 1, leemos que Jeremías está en la cárcel del palacio del rey y que allí mismo le llegó la palabra de Dios. Jeremías había sido encarcelado por el rey Sedecías cuando el rey de Babilonia, Nabucodonosor, tenía sitiada, la ciudad de Jerusalén. Vemos en el capítulo 32, versículos 1 y 2 de este libro de Jeremías. La razón por la que el rey Sedecías había encarcelado a Jeremías era porque, según la palabra recibida de Dios, Jeremías había anunciado al rey Sedecías que Jerusalén iba a caer y que él sería llevado cautivo a Babilonia. Versículos 3 al 5 del capítulo 32. Así que en Jeremías 33 tenemos como contexto que Jeremías está en la cárcel, que el ejército de Babilonia está a las puertas de la ciudad y que la palabra de Dios anuncia la caída de Jerusalén. Así que, obviamente, la situación parece que no puede ser peor. Pero claro, en esta situación, lo que el texto siempre, la pregunta que subyace al texto siempre es: ¿qué va a pasar entonces con el pacto y con las promesas de Dios asociadas a dicho pacto? Si Jerusalén cae, si el templo se destruye,
si el pueblo de Dios va al exilio, entonces, ¿cómo va Dios a cumplir sus promesas? ¿Va Dios a ser fiel al pacto? ¿Es que Dios se ha olvidado del pacto? ¿Qué va a pasar con las promesas? ¿Qué va a pasar con el pacto? Esta es una de las grandes preocupaciones que encontramos en el libro de Jeremías. Y una de las grandes esperanzas de este libro es que Dios no va a invalidar el pacto, a pesar de todo lo que está ocurriendo, sino que va a renovarlo. Y vamos a ver cómo. El Señor va a renovar el pacto por medio de un nuevo pacto o de una renovación del pacto. Pero ese nuevo pacto a veces se ha entendido como que Dios eh, se olvida o anula eh, el, el primer pacto. Y el nuevo pacto no es otro que el cumplimiento del pacto inicial, o la renovación, o la transformación, o el cumplimiento. Es decir, no hay una sustitución de un pacto por otro, sino que hay una continuidad o un cumplimiento. Es llevar el primer pacto a su cumplimiento. En medio de toda esta situación, Jeremías recibe nuevamente la palabra de Dios y trae un mensaje sobre la llegada de un futuro rey ungido por Dios, lo que se conoce como el Mesías, que, como ya sabemos, no significa otra cosa que el ungido de Dios. ¿No habéis tenido la sensación a veces, cuando estamos inmersos en problemas, que cuando la situación parece que no puede ir a peor, justo en ese momento las cosas todavía empeoran aún más? Pues eso es precisamente la situación por la que Jerusalén está pasando en este momento. En versículo 10 del capítulo 33. Así dice el Señor: en este lugar del que decís que está en ruinas, sin gente y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, desoladas, sin gente, sin habitantes y sin animales, en este contexto, está diciendo el texto, en este contexto en el que Jerusalén está bajo el sitio babilónico, el asedio de Babilonia, en el que obviamente Jerusalén no está para fiestas, y no está para fiestas por esta situación, pero es que 10 años antes, en el 597 a.C., Jerusalén ya había sido asediada por Babilonia una primera vez y ya había habido unas primeras deportaciones. Todavía no se ha terminado de recuperar de este primer asedio cuando nos encontramos nuevamente en esta situación. Así que la situación no augura nada positivo, nada bueno para Jerusalén, porque si hubo un primer asedio, una primera deportación, pues la intención de Babilonia ahora va a ser arrasar completamente con Jerusalén. Pero justamente en este contexto, justamente en este momento, la palabra de Dios que Jeremías recibe estando en la cárcel es una palabra de esperanza. Versículo 11. Podrán oírse de nuevo voces alegres de fiesta, las canciones del novio y de la novia, las voces de los que entran en el templo del Señor con acciones de gracias proclamando: dad gracias al Señor del universo, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia, porque yo volveré a traer a los cautivos de la tierra, para que sea como el principio, ha dicho el Señor. Estas palabras que recibe el profeta Jeremías estando en la cárcel, con Jerusalén sitiada, con probablemente la idea de que va a ser arrasada Jerusalén, en ese momento se recibe esta palabra. La palabra de que va a llegar el día en que, a pesar de que ahora la ciudad esté desolada y no esté para fiestas, va a llegar el día en el que va a haber nuevamente bodas, va a haber nuevamente fiesta, va a haber nuevamente alegría, y los peregrinos van a subir a Jerusalén a dar gracias en el templo a Dios,
porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia. No obstante, todo esto no va a ocurrir a corto plazo. De hecho, a corto plazo, lo que va a ocurrir es todo lo contrario, la situación va a peor, como ya hemos dicho. El libro del profeta Jeremías termina precisamente con la caída definitiva de Jerusalén en el 587 a.C., tras un larguísimo periodo de asedio que va a durar 2 años, cuando el hambre ya se hizo insoportable y con una nueva deportación en la que el rey va a ser llevado preso y antes de ser llevado preso degüellan a sus hijos delante de él y a él le sacan los ojos y entonces es llevado a Babilonia. Así es como termina el libro. Bueno, más concretamente, el gobierno de Babilonia rehabilita a Joaquín como rey y le hace sentar en la mesa, lo saca de la cárcel y lo hace sentar en la mesa de Babilonia, con lo cual termina con esta nota de esperanza, como terminan todos los libros de tanto los profetas anteriores como los profetas posteriores, en su mayoría termina siempre con esta nota de esperanza en medio de la desolación por el exilio, por la deportación, siempre hay esa nota de esperanza. Así que el cumplimiento de la palabra de Dios todavía faltará por llegar. Pero esta palabra, que es una palabra eficaz, porque hace lo que promete, la palabra de Dios siempre es la palabra eficaz, la palabra no solamente de la promesa, porque podemos prometer cosas y no cumplirlas nunca. Los seres humanos somos dados a decir cosas que nunca hacemos o prometer cosas que nunca llegamos a cumplir, pero la palabra de Dios es palabra con mayúscula, porque hace lo que promete, hace lo que promete. Por eso es una palabra eficaz. Y en el versículo 14 dice, llegará el día, dice el Señor, cuando haré por Israel y por Judá todas las cosas buenas que les he prometido. Lo que el Señor promete, lo cumple. Pero ¿cuándo y cómo hará el Señor esto? La respuesta la tenemos en los versículos 15 y 16. En aquellos días y en aquel tiempo levantaré un descendiente justo del linaje, de la descendencia del rey David, de la casa del rey David, que actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. En aquellos días Judá quedará salvo y Jerusalén podrá vivir confiada. Y la llamarán, el Señor es nuestra justicia. Así como en otros pasajes de la Escritura, aquí se promete la llegada de un rey, un descendiente de la casa de David, un rey justo, que hará justicia sobre su pueblo y sobre toda la creación. El Señor trae justicia a su creación por medio de este rey justo que juzga con justicia. Ahora bien, quizás esto a nosotros no nos dice nada o nos es difícil comprender por qué los textos bíblicos se explican de esta manera. Obviamente están usando los patrones culturales de su época. La función del rey ya en el mundo antiguo es algo que ya hemos explicado en muchas ocasiones, pero vale repetirlo una vez más. Que Dios sea justo y que haga justicia no significa que Dios castiga a unos, los malos, y premia a otros, los buenos. Nosotros tenemos esta noción de justicia porque nuestra cultura occidental pertenece históricamente a la cultura romana, que
nosotros por circunstancias históricas hemos heredado o nos ha constituido como sociedad. Por lo tanto, en la noción grecorromana, de la cultura griega y después pasa a la romana, y los desarrollos propios del mundo romano, sobre todo basándose en el desarrollo en la ley, en los códigos legales, en el derecho, tenemos una noción de justicia, diríamos, retributiva, en que se hace justicia cuando el bueno es premiado y cuando el malo es castigado. Sin embargo, esta noción de justicia no es la noción de justicia que encontramos en los textos bíblicos. Primero porque castigar al malo y premiar al bueno supone que hay buenos y malos. La Biblia nunca piensa en términos de buenos y malos, en términos morales, nunca. Pero además porque que Dios castiga a unos para premiar a otros, lo único que hace es dejar el mundo como está. No hay una verdadera transformación del mundo. Dejar las cosas como están nunca es una opción, porque como ya vemos, las cosas no están bien y solo hace falta echar un vistazo a cómo está el mundo. Cómo estaba en aquel momento, pero cómo sigue estando. Por eso, la justicia de Dios, tal y como se nos transmite la Escritura, va mucho más que eso. La justicia de Dios busca poner en orden su creación. Recordad lo que vimos en Génesis, cuando estuvimos predicando sobre el Génesis. Por un lado, el no orden ya está presente desde el comienzo de la creación. Allí las tinieblas están presentes. Pero además el desorden emerge cuando el ser humano busca su propia justicia y su propia sabiduría. Y ahí tenemos la escena del Edén, ¿no? Así que la justicia de Dios debe establecer un orden sabio y justo para su creación, que es lo que ya vimos que es el primer relato de la creación, en Génesis 1. Dios crea el mundo y hace de toda la creación su templo, o dicho de otra forma, toda la creación constituye un templo para la presencia de Dios, y todo el relato de la creación lo que hace es entender la creación como una ordenación de la creación, para crear un orden sabio, justo, como buen rey que es Dios. Por lo tanto, una vez que emerge el desorden en la creación, lo que es necesario es restituir a la creación su orden. O dicho de otra forma, llevar a la creación a un estadio de planificación del orden y de la sabiduría, por medio del orden y la sabiduría de Dios. Y eso es lo que la Biblia conoce como justicia de Dios. Dios es justo porque crea justicia cuando se hace presente. Por tanto, la justicia de Dios tiene que ver con la planificación, la ordenación primero y la planificación de su creación buena. Pero claro, ¿cómo crear un orden sabio justo en un mundo en el que hay desorden, como manifiesta la presencia del pecado, del mal y de la muerte? Pues bien, ese orden sabio y justo va a llegar por medio de un reinado sabio y justo, de alguien que gobierne sabia y justamente. Reinar supone una acción de gobierno que coloca cada cosa en su sitio, que le da su sentido pleno y su función justa. Es reinar sobre todo el universo, sobre toda la realidad, sobre toda la creación. Y desde ese reinar, todo acaba recuperando su lugar, su función, o planificando su lugar y su función en la creación buena de Dios.
¿Y cómo va a hacer Dios esto? Bueno, las buenas noticias, el mensaje del Evangelio, es que Dios lo va a hacer por sí mismo. ¿Por qué lo va a hacer Dios por sí mismo? ¿Por qué el reino de Dios es de Dios? Porque la narrativa de la Escritura nos muestra que los reyes humanos, incluso aquellos que pertenecen a su pueblo y están relacionados con Dios por medio del pacto, incluso ellos no son capaces de traer este reinado justo de Dios. Y esto es, por eso nos está contando la Biblia esta historia, para mostrarnos que ninguna de las instituciones políticas humanas son capaces, sea los reyes, sea las monarquías, sea la tiranía, sea los gobiernos participativos, como la democracia, fuera la democracia ateniense o sea la democracia occidental moderna, sea cualquier régimen político que haya habido y que pueda haber en el futuro, ninguna institución política humana es capaz de producir ese reinar de Dios, ese reinado de Dios. Ninguna. De transformar la realidad hasta tal punto que toda la realidad en su conjunto, el universo entero, pueda ser transformado a ese estado de plenificación. Eso solo es posible por medio de Dios mismo. Así que, ¿cómo Dios entonces lo va a hacer? Nos dice la Escritura, por medio de un rey verdaderamente justo, un rey que va a ser de la casa de David y que va a traer este reinar justo de Dios. O lo que es lo mismo, Dios mismo se va a convertir en rey por medio de este rey justo que traerá la justicia de Dios. Y de esta manera, como dice el texto, Dios es nuestra justicia. Podemos llamar a Dios nuestra justicia. Y de esta manera se manifiesta la justicia de Dios en términos de fidelidad al pacto. Dios es Dios justo porque crea un orden sabio justo en su creación, pero además porque es fiel al pacto. Si Dios fuera infiel al pacto, entonces Dios sería injusto. Injusto o justo en estos términos tienen que ver con el paradigma cultural que rige en estas sociedades del honor y de la vergüenza. Entonces, Dios es justo porque es fiel al pacto y por tanto recibe gloria por esto mismo, es decir, recibe honor. Lo contrario sería que Dios sería injusto porque fuera infiel al pacto y por lo tanto sería acreedor de vergüenza o de deshonor. Veis que todos estos términos están unidos, pero hay que entenderlos dentro de sus categorías culturales para poder comprender las cosas en su verdadera profundidad. Este es el Mesías. Es aquel por medio de quien Dios se convierte en rey para traer su reinado justo y sabio a toda la creación. Y en torno al Mesías, en torno a este rey, tenemos las promesas del reinado de Dios y con él de la renovación de toda la creación. La expectativa de este rey que viene es lo que celebramos en este tiempo de Adviento. Nos situamos en este momento del año cristiano en que estamos esperando a que venga el rey prometido. La Biblia es un compendio de textos que alguien que los lea por primera vez puede tener una sensación ambivalente. En medio de los mayores desastres y tragedias, siempre irrumpe una esperanza que se proyecta al futuro. En medio de los mayores desastres y tragedias, siempre irrumpe esta esperanza que se proyecta al futuro.
El Dios de la Biblia es el Dios que siempre hace posible un futuro. ¿Podemos tener un futuro como sociedad? Como globalidad, como mundo, como planeta Tierra, ahora que somos más conscientes de que los males que aquejan al mundo son globales, que los males que aquejan al mundo eh, tienen una dimensión que probablemente excede a nuestras capacidades tecnológicas, sociales, políticas, culturales, y nos preguntamos cómo va a ser el futuro y si el cambio climático va a poner en riesgo el mundo, o las desigualdades, o la crisis económica, o las tragedias humanitarias que mueven a millones de personas de desplazados, que tienen a millones de personas en hambre o por pandemias. Eh, ¿Hay un futuro para el mundo? Pues en la escritura se nos dice que sí, que el mundo tiene un futuro porque Dios hace posible ese futuro. Por eso, el Dios de la Biblia es un Dios bueno, cuya misericordia es para siempre. La misericordia de Dios nunca va a decaer. Por eso podemos decir que tenemos un futuro. Así que un Dios bueno, que nos ama y que tiene misericordia, hace posible que el mundo y que nosotros, como personas individuales, con Él, tengamos un futuro. Y esto no es poca cosa. Si miramos a nuestro alrededor para ver cómo está el mundo, parece que todos los mensajes que recibimos a diario son malos y negativos. Constantemente recibimos mensajes negativos, malos, las guerras, el cambio climático, el no sé qué, las desigualdades sociales, las crisis económicas, las pandemias, etcétera, todo. Claro, con este panorama y con este bombardeo constante, ¿cómo vamos a esperar un futuro mejor? ¿Qué expectativas tenemos del futuro? ¿Qué expectativas tienes de tu propio futuro? ¿Qué esperas de mañana para tu vida? ¿En qué momento vital te encuentras? ¿Vivimos confiados o somos pesimistas? El texto bíblico de hoy dice, ya lo hemos mencionado, que Jerusalén podrá vivir confiada. Vivir confiados. Esa es la clave. El tiempo de Adviento nos dice que a pesar de todo, podemos vivir confiados. No podemos vivir confiados porque todo vaya bien, sino precisamente porque no todo va bien, podemos vivir confiados. Aquí y ahora podemos vivir confiados porque tenemos la promesa de que Dios tiene un futuro para nosotros. Quizás pienses que ya no te queda nada que esperar de la vida, ¿no? Quizás porque eres mayor, ya tienes la sensación de que está todo hecho. Quizás porque falta la salud, pues quizás porque los problemas crecen y no paran de acosarte y estás ya cansado y agotado y ya pues, no esperas nada. Eh, o quizás pues no pienses mucho en nada porque la vida te va razonablemente bien y bueno, es mejor vivir sin pensar mucho. Vivir confiados exige de nosotros vivir por medio de la fe que confía. Pero confiar ¿en qué o en quién? En este Dios que se ha convertido en rey por medio de aquel que no vivió como un rey en términos humanos, sino como aquel que no tenía ni tan siquiera dónde recostar la cabeza. Aquel rey fue Jesús de Nazaret. Obviamente,
Nos adelantamos, estamos en el tiempo de Adviento, todavía no podemos llegar ahí. Llegaremos, pero ya lo vislumbramos. Vivir confiados es posible, no porque todo nos vaya bien, sino todo lo contrario. Y es que en nuestra vida aprendemos a huir o evitar los problemas, los conflictos y los cambios, ¿no? De forma natural aprendemos a evitar los problemas, a evitar los cambios, a buscar la seguridad, a esperar que la vida no va a cambiar. Buscamos siempre la estabilidad y pensamos, bueno, cuando llegue esta situación, cuando tenga esta edad, cuando tenga este trabajo, cuando tenga esta pareja, cuando pueda jubilarme, cuando tenga el dinero suficiente, cuando tenga la casa pagada, cuando entonces llegará la estabilidad y entonces estar bien. Entonces, tenga el dinero suficiente porque tenga un trabajo, cuando me toque la lotería, entonces estaré bien, porque llegará la estabilidad, porque tendré seguridad, porque tendré certidumbre. Pero eso no llega nunca, porque la vida son cambios constantes. Cuando pensamos que ya tenemos la vida más o menos montada, cuando ya está todo discurriendo por los cauces que debe, entonces ocurre algo que lo pone todo patas arriba. Entonces nos pasamos toda la vida temiendo el cambio, pero el cambio siempre acaba llegando. Nos pasamos toda la vida temiendo los problemas, pero los problemas siempre están ahí, ¿no? Como decía el título de aquella serie, cuando yo era pequeño, los problemas crecen, era la traducción en español del inglés. Eh, mm, eh, eh, Nos pasamos la vida temiendo el cambio, nos pasamos la vida temiendo los problemas, nos pasamos la vida temiendo los conflictos. ¿No? Eh, la relación, hemos dicho tantas veces, el ser humano es un ser social que vive ineludiblemente en relación con otros seres humanos. Pero es que la relación con otros seres humanos conlleva inevitablemente el conflicto, que igual que los problemas, igual que el cambio, acaban llegando. Sea la familia, sea la iglesia, sea en el ámbito de trabajo, sea con amigos, sea lo que sea, siempre el conflicto acaba llegando. Y nos pasamos la vida temiendo el cambio, temiendo los problemas y temiendo los conflictos y evitándolos. Ay, no voy a dar este paso porque tengo miedo a que las cosas cambien. O no voy a dar este paso por miedo al conflicto. O te ando en medio del conflicto, bueno, voy a alejarme, voy a retraerme porque no quiero enfrentarme a ello. Pero evitando el cambio, los problemas, el conflicto o los conflictos, no crecemos. Como mucho nos quedamos como estamos. Pero como somos un organismo vivo, no, quedarnos como estamos nunca es una opción. ¿Por qué? Porque cualquier organismo vivo o crece, se desarrolla, se fortalece o mengua, decrece y finalmente pues fallece. La vida cristiana es también así. La vida en general y la vida cristiana en particular siempre es así. O crecemos, desarrollamos y maduramos en la fe y en la vocación que hemos recibido del Señor, o primero nos estancamos, después nos marchitamos y por último podemos también eh, fallecer en el sentido de decrepitud espiritual, vamos a decirlo de esa forma, ¿no? Bueno, las metáforas llegan hasta donde llegan, no la quiero llevar demasiado lejos. Lo que quiero decir es que la vida cristiana necesita crecer y desarrollarse. La narrativa de la Escritura nos muestra precisamente cómo las promesas de Dios surgen y crecen en medio de cada situación de crisis, de cada conflicto, de cada cambio en la historia del pueblo de Israel. La misma Biblia nos muestra esto. El conflicto es inherente a las relaciones humanas. El cambio también lo es y los problemas también lo son. En la Biblia no paramos de tener todas estas cosas. Y en medio de todo eso
las promesas de Dios siguen desarrollándose y siguen creciendo. Pues nuestra vida tiene que ser igual, en medio de los problemas, de los conflictos y del cambio. Tenemos la oportunidad de crecer, tenemos la oportunidad de madurar en la fe, tenemos la oportunidad de convertirnos en aquella persona que quiere que nos convirtamos. Podemos aprender a vivir confiados, no porque evitemos el cambio, el conflicto y el problema, sino porque los afrontemos con la confianza de la fe que confía. Los afrontemos con esta confianza, con la fe que confía. ¿Pero por qué podemos confiar? Porque el Señor construye un futuro para nosotros. Vivir el Adviento es vivir en la confianza de esta esperanza.